Hola, buenas tardes. Bueno, hoy iniciamos nuestro webinar en compañía del profesor, el doctor Guillermo Raúl. Y bueno, profe, a tu cargo. Cualquier Bueno, cosa, estamos del otro lado, profe. bien, bárbaro, gracias Lilian. Te agradezco que estés, agradezco al instituto por la convocatoria, a Fisiomec. Y bueno, voy a tratar de no ser muy extenso para después poder hablar. ¿Sí? Vos, Lilia, me dirás los tiempos que tenemos, pero te agradezco a los que estén presentes y bueno, como siempre, al quedar grabada tiene la posibilidad de verla en cualquier momento. Bien, voy a empezar si me permiten un segundito. Me avisás, Lilian, cualquier consulta, cualquier novedad, por favor, Sí, ¿sí? profe, yo te aviso. Falta agrandar Bárbaro. nomás tu pantallita un poco. Ahí está, profe. Ahí está Genial. mejor. Sí, Bien, perfecto. Bien, como les decía, le agradezco a Fisiomec la oportunidad de poder comunicarme seguramente con algunos colegas, con otros de otras áreas, pero siempre en el ámbito de la salud. Así que muy contento de compartir con ustedes. Espero que este tema les sea de utilidad y en definitiva la idea es que todos tengamos una misma mirada en relación a lo que es la prescripción del ejercicio físico en personas sedentarias. Bien, teniendo en cuenta que la prescripción del ejercicio físico es un tema netamente relacionado a la salud, tenemos que valorar los conceptos de salud, ¿sí? Como nos dice la primera placa, la salud es un estado provisional que no nos promete nada bueno. Hay un fisiólogo conocido chileno, al que yo aprecio y tengo mucha consideración, que siempre dice que si una persona se decide a ser sedentario, debería hacerse un chequeo físico y clínico para saber si está en condiciones de quedarse sedentario. Así que bueno, en ese sentido hay que cuidar la salud permanentemente. Pero bueno, el concepto que nos marca la OMS se relaciona al sedentarismo, ¿sí? En relación a que no tenemos voy a la definición primero de la OMS, que se me pasó de largo, pensé que lo había dicho, que tiene que ver con que la salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de la enfermedad. Eso ya lo dijo la OMS en 1984, es decir, hace mucho tiempo, pero siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la OMS, los parámetros que maneja son específicamente para salir del sedentarismo. Ese es un error que se comete permanentemente, porque claro, las pautas que da son 150 minutos a la semana de actividad física, pero son conceptos muy básicos y cuando ya van a ver, cuando trabajamos en salud, tenemos que superar ampliamente esos conceptos. Por eso todavía estamos esperando las nuevas directrices de la OMS, donde impacte aún más en la población los conceptos que tienen que ver con la prescripción del ejercicio para la salud. Bien, y saliendo de la salud tenemos que definir el sedentarismo. Yo sé que son conceptos que ustedes lo deben estar manejando.
y que lo habrán escuchado también en algún momento, pero ahí inevitablemente tenemos que hablar del concepto que también nos da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde habla que el sedentarismo es un estado en el cual los sistemas funcionales no son estimulados ni siquiera al nivel de excitación mínima para su manutención, por lo que se desencadenan toda una serie de procesos de atrofia selectiva que responden a un criterio de prescindibilidad. Fíjense cómo hago hincapié en esas palabras claves cuando hablamos de atrofia selectiva y criterio y prescindibilidad. Ahora lo vamos a desarrollar mejor. Una atrofia selectiva, ¿sí? Esa musculatura que no es utilizada o no es debidamente utilizada, se atrofia, así de sencillo. Pero claro, el cuerpo es tan sabio, el organismo está tan perfectamente diseñado, que esa atrofia va a empezar por aquellos sectores o ejes musculares que perjudiquen de menor manera al funcionamiento músculo-esquelético de esa persona, pero que a la vez sean atrofiadas, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de una atrofia selectiva a nivel músculo-esquelético. ¿Y por qué se desarrolla un criterio de prescindibilidad? ¿Sí? Básicamente va encadenada a las primeras palabras clave, es decir, esa atrofia selectiva tiene que ver con esa musculatura que en definitiva van a ir atacando a sectores que, como les dije en un principio, van a ir haciendo mella y nos van a ir dando indicadores, síntomas de que no estamos en una buena condición física. Para dar un ejemplo concreto, por ejemplo, en el sedentarismo intervienen casi como primerísima unidad los músculos tensores de la espalda, los músculos que tienen que ver con la postura, ¿sí? Todo lo que se relaciona a la musculatura posterior, en el tren inferior a los isquiotibiales, ¿sí? A la musculatura de la zona del core, del núcleo, que hace un par de décadas atrás eran fuentes de consulta médica directa, pero para un perfil de personas mayores de 50 años. Hoy en día vemos que producto de este sedentarismo, las consultas, el rango etario bajó drásticamente. Entonces, muchas veces acuden a la consulta con grandes problemas de cintura baja, de espaldas, pero simplemente es producto del sedentarismo, no porque tenga algún tipo específico de problema, que obviamente hay que abordarlo, pero está claro que hoy en día el sedentarismo, la pandemia nos condiciona y se adelantan muchos procesos metabólicos que en otro momento quizás serán abordados en edades del adulto mayor. Bien, pero saliendo un poquito del concepto de sedentarismo y la salud, tenemos que pensar en preguntarnos qué es la falta de actividad física. ¿Sí? La falta de actividad física es la situación en la cual el esfuerzo que realizan los músculos se encuentran por debajo de un umbral de estímulo. Por ejemplo, si hablamos de la fuerza máxima individual, estamos por debajo de un 30%. ¿Sí? Entonces podemos decir que tenemos una falta de actividad física a nivel muscular.
¿sí? Cuando tenemos un 100% de desarrollo muscular para nuestra franja etaria y resulta que solamente podemos activar hasta un 30%. Y a nivel de capacidad de resistencia cardiorrespiratoria, cardiovascular aproximadamente, hablamos de un 50%. Si nosotros tenemos una capacidad funcional cardiorrespiratoria de un 100% y solamente podemos llegar a un techo de un 50%, estamos en condiciones de decir que estamos totalmente faltos de actividad física, ¿sí? Sinceramente tenemos que tomar medidas lo antes posible para revertir esa situación y no nos comprometa nuestra locomoción y nuestro sistema fisiológico y funcional. Bien, hay dos variables que inevitablemente en nuestro cuerpo se suscitan, que tiene que ver con el paso del tiempo. Es inevitable y que lo tenemos que combatir. A medida que aumentamos en edad biológica, aumentamos hasta un 20% del tejido graso del peso corporal. Es sine qua non, es decir, es inevitable. Está en nosotros en poder abordar y tomar decisiones relacionadas a eso, que gracias a Dios lo podemos hacer, pero es una situación que el biotipo humano pasa por cuestiones lógicas. Y por otro lado, a nivel de masa muscular o músculo esquelético, ¿sí? Se ve comprometido hasta un 40% del peso corporal, ¿sí? Es decir, que sabiendo estas condiciones naturales del cuerpo humano, tenemos que tomar las medidas acordes para tener, en definitiva, una mejor calidad de vida, ¿sí? Siempre decimos que nosotros estamos predestinados a vivir el tiempo que nos toque vivir. No sabemos qué nos puede pasar mañana o pasado, pero lo que sí tenemos que tener en claro es que tenemos que vivir en las mejores condiciones, ¿sí? Con la mejor condición física, con la mejor condición psicofísica, psicosocial, ¿sí? Independientemente que estemos con alguna enfermedad o no, porque no podemos ser tan egoístas de pensar que porque tenemos un entorno familiar que nos pueda ayudar, vamos a acudir ante una situación límite de una enfermedad o situaciones propias que tienen que ver con enfermedades. Bien, y al hablar de enfermedades tenemos que tener en cuenta que estos factores de riesgos, estos factores de riesgo cardiovasculares, tenemos algunos que son modificables, otros que son posiblemente de ser modificables, otros cuya control disminuye con la enfermedad y otros cuyo control podían disminuir con la enfermedad. Es muy importante tener en claro este tipo de factores que intervienen a lo largo de nuestra vida. Si bien se agudiza a medida que vamos aumentando en edad, está claro que están presentes. Y bueno, ¿y de qué manera podemos combatir este abanico de factores de riesgo, ¿sí? Como herramientas terapéuticas? Obviamente a nivel clínico, el médico, a nivel farmacológico, ¿sí? A nivel nutricional y obviamente a nivel educación. Pero nosotros desde el área de la actividad física, que nos consideramos profesionales de la actividad física, sean entrenadores, profesores, licenciados, el abordaje nuestro es desde
desde el ejercicio físico, ¿sí? Como una herramienta terapéutica. Fíjense que como son las 4 variables que intervienen y qué importante es nuestra área, al igual que las demás áreas, con el condimento que el ejercicio físico pasa a ser una herramienta no farmacológica, ¿sí? Y generalmente de libre acceso o de costos mínimos, ¿sí? Bien. ¿Por qué hablamos de ejercicio físico? Siempre hay que tratar de diferenciar la idea de la actividad física, el ejercicio físico y las disciplinas deportivas. Cuando hablamos en términos de salud, cuando hablamos de la actividad física como herramienta terapéutica, ¿sí? Tenemos que pensar en la idea de ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico es una situación específica, es programada, es direccionada, tiene un plan de acción, tiene objetivos. Hay detrás de esa situación, detrás de ese paciente, de ese alumno, de ese cliente, de ese usuario, hay una persona que elabora una estrategia para esa persona. No así cuando hablamos de actividad física cotidiana, ¿sí? Que con un pequeño esfuerzo diario que hacemos de jardinería, lavar el auto, movernos a pie, trasladarnos de un lugar a otro, cuando hay un consumo calórico que excede el de normal, por el gasto calórico propio de esa actividad física, es una actividad normal y que la desarrollamos día a día. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que muchas veces las personas, nuestros alumnos, pacientes, acuden a la consulta y nos dicen que ellos se mantienen activos, pero en definitiva lo que están haciendo es lo mínimo indispensable para lo que el cuerpo fue diseñado, ¿sí? Que es justamente mantenerse activo. Entonces no tenemos que mezclar ese concepto de actividad física con el de ejercicio físico. Y ese ejercicio físico obviamente tenemos que considerarlo como hasta un 30% del gasto calórico diario de cada persona, como ejercicio físico para considerarnos como personas saludables, ¿sí? Personas activadas, ¿sí? Personas que salieron del sedentarismo y que incorporan el sentido del ejercicio físico. Entonces, ese gasto calórico que proviene pura y exclusivamente del ejercicio físico y no de la restricción calórica por la alimentación, tiene que ser mínimamente de un 30%, es lo que generalmente consideramos. Bien, pero bueno, acá hablamos de que para ello tenemos que tener obviamente una actitud física incorporada, ¿sí? Y ahí lo remarco en la placa, y la definimos como la capacidad de hacer actividad física de intensa, moderada, severa, sin fatiga excesiva, y la capacidad de mantener estabilidad durante toda la vida. Es decir, fíjense que cuando hablamos de actividad física de intensidad moderada a severa, sin fatiga, no estamos hablando de actividad física ligera o liviana, porque eso lo consideramos propio del ser humano y lo tenemos que tener en cuenta como una necesidad diaria. No podemos incorporarla como si fuese algo
que nos va a mejorar nuestra condición física, ¿sí? De todas maneras, tenemos que pensar que siempre entre una persona que esté sedentaria mucho tiempo y una persona que se inicie en algún tipo de actividad física ya es un paso importante, pero no podemos pretender que solamente ese va a ser el objetivo, ¿sí? Espero que me entiendan con esa idea. Entonces, el concepto de actitud física pasa por una capacidad, ¿sí?, que se incorpore como un hábito saludable, como lo es la alimentación, ¿sí?, y que lo podamos sostener durante toda la vida. Puede hacer esa actividad física, trasladarla al deporte, sin ningún tipo de inconveniente, pero tiene que ser algo que realmente lo hagamos de forma sistemática, ¿sí? Bien. En cuanto a la actitud física, que lo hablamos en un principio, obviamente va en contraposición, ¿sí?, al sedentarismo, ¿sí? Porque esta actitud física nos va a dar esa primera base, como lo dice la OMS, que hay que salir del sedentarismo, X cantidad de minutos, mantenerse activo. Pero tenemos que pensar en una palabra que es mucho más abarcativa, que son los hábitos saludables, que recién los toqué como adelantándome. Porque en definitiva esa es la gran deuda que tiene la OMS cuando no termina de definir que no alcanza con salir del sedentarismo. Es decir, acá lo que tenemos que incorporar es la idea de hábitos saludables. Y el ejemplo concreto es, si yo me voy al gimnasio 1 hora todos los días y después estoy 10 horas sentado, totalmente sentado, mirando televisión, o en un ámbito laboral, o en mi casa, no es un hábito saludable. No puedo justificar esa actitud de que porque voy al gimnasio o salgo a caminar o utilizo mi cinta, mi bicicleta fija, me considero una persona activa. Ese es otro gran error que cometen las personas en la consulta cuando creen que tienen totalmente satisfecha su cuota de activación física por esa cuestión. Entonces los hábitos saludables pasan por otro lado, por mantenerse activos permanentemente, por la alimentación saludable, por descansar adecuadamente el tiempo que sea necesario. Y bueno, acá es un tema importante donde ya entramos al chequeo clínico, el chequeo médico. Nosotros como profesionales de la actividad física somos los primeros que tenemos que incentivar a que nuestros alumnos y pacientes pasen por un chequeo clínico, ¿sí?, que se hagan los estudios de rigor y obviamente tiene una correlación con relación a la edad. A medida que vamos aumentando en edad biológica, ese tipo de chequeo y consulta al médico cabecera tiene que ser una cuestión continua, ¿sí?, y no esperar a situaciones específicas. Esa mentalidad la tenemos que ir revirtiendo y nosotros como profesionales de la actividad física es importante que la mantengamos vigente y promover la consulta al médico y que el médico va a saber derivar a los distintos especialistas, incluidos los profesionales de la actividad física. Bien, sin entrar a hablar de la prescripción, tenemos que pensar que si viene un chequeo clínico, a nosotros nos compete hacer un chequeo físico, ¿sí?, a nosotros como entrenadores, como profesores, como personas
inclusive idóneas, que hay mucha gente, yo soy muy respetuoso porque hay mucha gente que no tuvo la posibilidad de formarse o pasar por la universidad o por el instituto, pero están incorporados en instituciones donde saben que el perfil profesional de esa persona es acorde a los tiempos, y entonces es muy importante que ese chequeo sea permanente. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente a través de una evaluación de la condición física. Tenemos que desterrar la idea de ir a una institución, sea gimnasio o clubes, y solamente pensar que vamos a hacer una valoración de test fuerza máxima o pesar y medir. El chequeo físico es mucho más profundo cuando hablamos en términos de salud, porque en definitiva acá estamos hablando a la actividad física, la encauzamos en el ámbito de la salud. Y cuando hablamos de salud no podemos cometer errores, no podemos tomar a la ligera conceptos ni plan de acción para las personas con las que confían en nosotros. Entonces, se debe hacer una evaluación de la condición física que obviamente nos va a arrojar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, ese diagnóstico sale del ejercicio físico como una herramienta terapéutica y atacamos ya no a la actitud física, sino a la aptitud física. ¿Sí? Por eso remarco que esa valoración tiene que surgir de algún tipo de test de función cardiorrespiratoria, test de fuerza, test de resistencia, un test de flexibilidad, ¿sí? Porque ese conjunto de herramientas de valoraciones funcionales nos va a permitir tener un perfil de esa persona. Nosotros nunca podemos pensar que porque a esa persona le gusta hacer trabajos aeróbicos, de hacer running o trail o andar en bicicleta, va a seguir haciendo siempre ese mismo trabajo. Cuando hablamos de salud tenemos que atacar todas las condiciones, todas las aptitudes físicas en forma proporcional. Eso también hay que hacerlo entender a las personas. Hoy en día está muy diferenciada todo lo que es valoración física a nivel deportivo y alto rendimiento, bajo, alto, mediano rendimiento, y todo lo que es evaluación de la condición física para la salud, ¿sí? Cuando hablamos en términos de salud, tenemos que atacar todas las variables, independientemente de que el sujeto quiera hacer una u otra cosa. Bien, esta valoración de TEP, me tomé el atrevimiento de poner unas placas, unas fotos que tienen que ver con distintas valoraciones de monitoreo cardíaco, a nivel antropométrico de envergadura, flexibilidad sinal Rich, oximetría, tensión arterial, es decir, el trabajo de resistencia muscular, también con plataforma de salto de ser necesario, sino con un trabajo isométrico para terreno inferior. Es decir, hay una infinidad de valoraciones que se pueden abordar para tener un mejor concepto y un mejor perfil de esa persona para a partir de ahí poder incorporar un plan de acción para el sujeto, sea una persona deportista o una persona sedentaria. Es muy importante tener en cuenta que ese plan de ejercicios físicos que salen de la actitud física, la tenemos que diferenciar perfectamente, ¿sí? Por un lado, toda la rama que se relaciona a las disciplinas deportivas, que ustedes ya han pasado por ellas y seguramente sabrán o lo habrán vivenciado, con distintas valoraciones y test. Pero cuando hablamos de
una herramienta terapéutica en el ámbito de la salud, tenemos que hacer esa valoración física básica, ¿sí? Y esa valoración física básica que quizás no tenga nada que ver con una valoración física deportiva. Porque esa valoración física es la que en definitiva va a interactuar con los distintos profesionales de la salud para poder entender mejor al paciente, al alumno, al usuario y poder dar mayor cantidad de herramientas para que en definitiva su calidad de vida sea mejor, ¿sí? Acá hago hincapié en el trabajo de la fuerza. Nosotros consideramos a esta altura, estamos casi en 2022, todas las variables funcionales son importantes, pero a mí particularmente, y creo que a la mayoría de los profesionales que estamos trabajando en el ámbito de la salud, el trabajo de la fuerza es un tema pendiente del que hay que desarrollarlo, porque si no lo desarrollamos se desencadena una serie de problemas que lamentablemente no tiene retorno o es muy difícil, ¿sí? Que tiene que ver con la sarcopenia, la dignipenia, la osteopenia, la osteoporosis y una infinidad de cosas que lo único que nos va a llevar a conducir es que estemos muy medicados, que el médico, el traumatólogo, nuestro médico de cabecera, tengamos que recurrir a situaciones que no son deseadas. Nosotros, como decimos siempre, tenemos que pensar que independientemente de la edad que tenemos que estar en las mejores condiciones físicas. Y el trabajo de fuerza muscular, de resistencia muscular, tiene que estar presente en cualquier plan de acción, ¿sí? Independientemente de la edad de la persona. Hasta hace unos años atrás, pensar en chicos de 8 o 10 años trabajar la fuerza, se pensaban que iba a haber alguna hipertrofia muscular o que iba a tener un problema a nivel de las hormonas de crecimiento, nada. Acá lo único que tenemos que pensar es que tenemos que saber nada más qué tipo de trabajo de fuerza desarrollar para cada caso. Tenemos que estar conscientes que cuando hablamos de salud y actividad física, salud y ejercicio físico, el trabajo es personalizado, ¿sí? Podemos coincidir con un grupo mínimo de hasta 5 personas con mismos objetivos, pero ya no podemos pensar en un colectivo de más de 10 personas, más de 8 personas, porque son muy difíciles de llegar a cumplir ese plan de acción. Si lo tomamos al ejercicio físico como una herramienta terapéutica destinada al ocio y a la recreación, no habría ningún tipo de inconveniente. Pero cuando tenemos una derivación específica, tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, el trabajo de fuerza es muy importante. Es más, el trabajo de fuerza, el trabajo intervalado de fuerza y trabajo cardiorrespiratorio es lo que mejor se adapta en un plan de prescripción del ejercicio físico. Bien, y cuando hablamos de prescripción, cuando hablamos de plan de ejercicio físico, no podemos hablar de rutina, va en contramano de las rutinas de ejercicio, de las rutinas que generalmente se trabajan en los gimnasios. Acuérdense que el 80% de la gente que va a un gimnasio va por una cuestión estética, va por una cuestión de hobby. Hay muy poco porcentaje que va por una cuestión de salud o por una derivación médica. Entonces, cuando hablamos en términos de salud y tenemos que hacer una prescripción del ejercicio, no podemos hablar de rutina, porque rutina, como la palabra lo indica, es un trabajo rutinario que hago siempre lo mismo, hago los lunes
trabajo de fuerza, los martes cardio, tren inferior, tren superior. Cuando hablamos en términos de salud tenemos que valorar otras variables que son tan importantes como el ejercicio físico. ¿Sí? Tenemos que valorar en qué condiciones está la persona en ese momento, cómo está físicamente, cómo está a nivel muscular, en cuanto a si tiene contractura o no, cómo está en cuanto a si descansó adecuadamente. Nosotros no podemos pretender que una persona que está cansada físicamente hacer un plan de actividad física agresivo, diferente a que esté cansado psíquicamente, ¿sí? Que esté estresado. Entonces podemos trabajarlo en forma mucho más agresiva con ejercicios físicos, pero el descanso es fundamental, pero sobre todas las cosas es fundamental valorar la actual condición física de esas personas y saber decir hasta acá se hace, hasta acá llegamos, esto sí, esto no. Es muy importante tener sentido común como profesionales de la actividad física. Bien, hay 3 tips que me interesa que ustedes lo manejen, que tienen que ver con que hoy en día definitivamente el ejercicio físico es un fármaco, ya que las enfermedades de las cuales padecemos, el 80% de la población se llama sedentarismo. El sedentarismo es una pandemia, independientemente de la pandemia que estamos viviendo, la venimos padeciendo, pero también acuérdense que la pandemia que conlleva el sedentarismo tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Si nuestro sistema cardiorrespiratorio está sano, no significa que nuestra musculatura corporal esté en condiciones de afrontar grandes esfuerzos físicos, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta que, por un lado, tenemos todo nuestro sistema cardiorrespiratorio que puede estar excelentemente bien o tengamos genéticamente una buena predisposición. No significa que estemos a nivel músculo-esquelético para hacer algún tipo de fuerza que no nos corresponde. Acuérdense que el modelo del somatotipo que vemos en la imagen, una foto o que se presenta, no tiene nada que ver porque puede ser una persona que reúna condiciones de índice de masa corporal normal, estatura, peso, edad, y resulta que a nivel fisiológico no están dadas las condiciones de ninguna manera. Por eso es muy importante las analíticas, los análisis de sangre permanentemente para valorar los factores de riesgo. Y también una simple caminata, por más simple que parezca, para una persona puede ocasionar dolores agudos y crónicos en la espalda, en la cadera, en la rodilla, que no nos va a permitir mantener en el tiempo una determinada actividad física. Hay un gran problema que se produce con las personas cuando lamentablemente muchos profesionales de actividad de la salud mandan a caminar a la plaza, mandar en bicicleta o que utilicen sus herramientas que compraron accesorios de actividad física y lo tienen en la casa sin hacer una valoración previa de la condición física. Puede ser muy perjudicial esa situación. Y caemos en 2 situaciones muy concretas que tienen que ver con la frustración de la persona porque no ve mejora en su condición física, o la otra que tiene que ver con las lesiones que se producen. ¿Sí? El cuerpo es muy sabio y tiene un poder de adaptación muy importante y va a pelear hasta la última situación ante un esfuerzo, pero no podemos subestimarlo. Nosotros tenemos que pensar que una persona con sobrepeso, obesidad o problemas articulares no puede llegar a una situación extrema de sacrificarse sin hacer previamente un plan específico. Si una persona va a ir a caminar, a trotar a la plaza o a utilizar, tiene que estar en una cierta condición física mínima para poder afrontar ese plan de acción y poder llegar a objetivos
específicos, porque en definitiva, ser constante en los hábitos saludables es mucho más productivo a lo largo plazo que el fanatismo de cualquier forma en actividad física o inclusive en la nutrición. Si no podemos llegar a situaciones que tienen corto plazo. Los hábitos saludables tenemos que plantear a mediano y largo plazo, con objetivos claros, una planificación simple y eficiente, metas concretas, a eso tenemos que apuntar. Bueno, y para finalizar les dejo una frase que tiene que ver con, que dice, háblate a ti mismo como lo harías con la persona que más quieres, porque la única persona que va a cuidar de uno mismo es justamente uno. Entonces, ponernos la pila y tratar de que nosotros mismos y nuestros usuarios, nuestros alumnos, nuestros pacientes, tengan en claro que tenemos que cuidarnos y en definitiva para tener una mejor calidad de vida. Les agradezco mucho y Lilian, estoy a disposición para cualquier tipo de pregunta. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Excelente la ponencia. A consultar lo Bueno, que siempre te agradezco, Hugo. de dividir es generalmente lo que tocaste, un tema que es realmente clave, que es la prescripción. Cuando se habla de prescripción, estamos hablando de ejercicio físico y sobre todo si trabajamos con personas que tienen ciertas patologías, estamos tratando de evitar ciertas rutinas. El entrenador actual tiene que tener la capacidad de poder saber en qué momento está entrenando la parte estética y en qué momento está trabajando con personas que tienen muchos problemas, porque yo personalmente, la mitad de mis alumnos tienen algún tipo de problema, o mínimo tienen sobrepeso. Y estamos hablando de edades, de diferentes franjas etarias, puede ser niños como personas grandes. Para una consulta real sería, ¿qué, por ejemplo, podemos, usted dijo hace rato, tenemos que saber lo básico para poder empezar a trabajar con el tema de la salud? Yo, por ejemplo, hago evaluación a mis alumnos con impedancia. ¿Qué más podría agregarle a eso, doctor? Bien, es una herramienta importantísima la bioimpedancia eléctrica, que un poco nos saca del famoso índice de masa corporal tan vapuleado, pero bueno, en su momento no deja de ser una herramienta también. Bueno, diferentes test se pueden incorporar, test de flexibilidad. En mi caso yo uso mucho el banco Sinarrich, que mide la bisagra del tren inferior y el tren superior. El test de fuerza, que yo utilizo un dinamómetro de fuerza, pero también si no se cuenta con un dinamómetro se puede hacer un test de fuerza de tren superior a nivel pectoral con un press de banca, con un RAM. No sé si me estás siguiendo, Hugo, en cuanto al test de fuerza que podemos hacer. Sí, te entiendo, te entiendo. Por ejemplo, con el press de banca o ponerle, si no se puede hacer con uno de fuerza abdominal, también se podría hacer. También, ya ahí sería un test de resistencia abdominal, De que resistencia, lo sí, podemos exacto. valorar con distintos protocolos. No hace falta que sea una elevación del tronco 45, sino que sea una contracción muscular del core nada más, con piernas flexionadas. Y a nivel tren inferior también se puede hacer un test de isométrico, los que se utilizan, yo utilizo particularmente mucho de tren inferior, utilizo para un perfil la plataforma de salto, la Axon Jam, o con personas con sobrepeso, algún tipo de problemas para saltar, utilizo la isométrica de un minuto en pared.
la gran ventaja que tenemos hoy en día, Hugo, que Google nos permite acceder a una infinidad de test. Lo que sí es muy importante, y yo siempre le digo a todos los alumnos y colegas, es que cierren un protocolo de test que les sea accesible y siempre de acuerdo al perfil de alumnos que van a tener. Porque en definitiva, cuando hablamos de valoración, tenemos que pensar en una valoración que se repita cada 3 meses por lo menos. Es decir, que ese retest sea a los 3 meses. Si esa persona continuó trabajando, ¿sí? O si no, va a tener que hacerse antes. Pero la valoración de la condición física tiene que ser una constante en los entrenadores, ¿sí? Antes se pensaba que la valoración física se hacía llevándola al plano deportivo, se lo hacía solamente en pretemporada, o cuando un jugador se incorporaba a un club, o cuando salía una lesión. Hoy en día la valoración se hace permanentemente y las veces que haga falta, porque en definitiva nos va a dar el perfil para poder ajustar el plan de trabajo. No sé si está respondida la pregunta, Hugo. Perfectamente, doctor. A nivel de tren superior también la valoración de brazos con trabajos de fuerza. En definitiva, lo que importa es que sepamos dónde partimos con ese alumno, ¿sí? Un punto. Y aparte es muy importante para que esa persona se siente identificada y vea los progresos, porque es muy gratificante cuando se trabaja con personas que son sedentarias o que deciden iniciarse en la actividad física, en el ejercicio físico. Son alumnos, pacientes muy, muy agradecidos porque los beneficios se ven, se ven. ¿Alguna otra pregunta con total confianza? Espero que surja la galera, doctor. Bueno, ya saben que pueden contactarse con Fisiomedic, ahí tienen todos mis datos de contacto, o me pueden por las redes sociales también. Estoy abierto a que me mandan por privado cualquier tipo de consulta, no tengo ningún inconveniente. Yo actualmente estoy aquí en Asunción trabajando en dos instituciones muy prestigiosas y también muy agradecido porque incorporan a la actividad física como una herramienta terapéutica. Una es Vitalia, que es donde estoy en este momento, que es medicina preventiva y oncológica, y otra es el Centromed, en San Lorenzo, que se especializan en cirugía bariátrica. Así que bueno, ustedes me dirán. Lilian, no sé si tenías alguna pregunta, algún escrito. Ninguna, profe, tengo en el chat. Bueno, Lilian, aprovecho para agradecerte nuevamente a vos y a los directivos de Fisiomedic, y bueno, queda abierta la posibilidad para seguir capacitándonos entre todos. Yo soy muy práctico muchas veces, pero tiene que ver quizás con la experiencia de todos estos años. Y en definitiva lo que uno trata es de inculcar herramientas que unifiquen los criterios de los profesionales de la actividad física en el ámbito de la salud.
Va a estar grabada la clase para disposición, así que no va a haber ningún tipo de inconveniente para acceder las veces que haga falta este seminario, ¿sí? Así que en ese sentido, ningún tipo de inconveniente. Les agradezco nuevamente y bueno, Lilian, ¿me dirás? Muchas gracias, doctor, y disculpe por haber ingresado tarde. No, por favor, ningún problema. Nos estamos viendo entonces. Saludos. Gracias. Saludos, gracias a usted. Hola, profe. Espérate. Y cuando retiramos nuestro certificado, Vamos a estar pasándole a cada uno en sus privados, pero ahora le pedí otra vez al profe que se conecte para que hable otra vez. Aguardan un ratito, por favor.